Vamos a comenzar con el estudio de las distribuciones de las variables aleatorias discretas. Habíamos dicho que una variable aleatoria discreta cuando toma valores enteros. Este ejercicio nos dice, suponga que la probabilidad de que una persona que practica tiro al plato le dé al objetivo es de 0,12. Esto quiere decir que 12 veces de cada 100 veces le da al objetivo. Si la persona realiza 11 disparos, calcula la probabilidad que alcance el objetivo exactamente 3 veces. Con estas características de esta variable aleatoria discreta, vamos a decir que sigue una distribución binomial. ¿Por qué? Porque esta variable cuenta el número de veces que ocurre un suceso determinado. En este caso es que le dé al objetivo. Necesitamos para decir que una variable aleatoria sigue una distribución binomial dos parámetros, que son el número de veces que se hace el experimento, en este caso el número de veces que dispara, y la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad que le dé al objetivo. Entonces, ¿cómo vamos a modelizar o simplificar esta distribución? Vamos a decir que X sigue, ¿sí? Sigue una distribución binomial con n ensayos independientes, es decir, que lo que haya ocurrido recién no influye en lo que vaya a ocurrir ahora, y la probabilidad de éxito. Entonces, para contestar la pregunta 1, que nos dicen que alcance el objetivo exactamente 3 veces, vamos a usar esta fórmula para calcular a mano. Esta fórmula nos dice que la probabilidad que X sea exactamente K, es decir, que acierte exactamente 3 veces, es igual al número de experimentos que he hecho, número de disparos, K es la cantidad de veces que quiero ver que he acertado, vamos a aplicar entonces esta fórmula que me permite calcular a mano, digamos, la probabilidad que la variable X tome exactamente el valor K. Esta expresión la conocemos, es el número combinatorio nk por la probabilidad de éxito elevada a la k, queremos que acierte k veces, ¿sí? Por la probabilidad que no acierte n, ¿sí? N menos k veces. En nuestro ejemplo entonces, n es 11, ¿sí? El número de veces que dispara. Queremos que acierte 3 o queremos saber cuál es la probabilidad que acierte 3 veces. Probabilidad de éxito 0,12. Este 3 es el K, ¿sí? La probabilidad que acierte exactamente 3 veces, ¿sí? Exactamente 3 veces. Por la probabilidad de no acierto, que es 1 menos 0,12, ¿sí? ¿Verdad que la persona acierta o no acierta en cada disparo? ¿Sí? Entonces, son sucesos complementarios, el acertar y el no acertar. Entonces, 1 menos la probabilidad de acierto elevada a, de las 11 veces, estamos ahora considerando la cantidad de veces que no va a acertar. Entonces van a ser 11 menos 3. Cuando hacemos cuentas, obtenemos que la probabilidad que acierte exactamente 3 veces es 0,10. Esto también lo podemos hacer en R-Commander. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a la R-Commander entonces y nos vamos a ubicar en distribuciones, distribuciones discreta, distribución binomial, probabilidades binomiales. Entonces, aquí R-Commander nos pregunta, ¿cuántos ensayos binomiales independientes son? 11 veces dispara esta persona. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? 12, ¿sí? Le damos a aceptar y aquí obtenemos una tablita, ¿sí? La vemos aquí, esta tablita. Esta tablita nos está indicando cuál es la probabilidad que acierte exactamente ninguna vez, ¿sí? 0 veces. La probabilidad que acierte una vez, la probabilidad que acierte 2, 3, bla, 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 hasta llegar a 11, ¿sí? 11 son el máximo cantidad de disparos que ha hecho esta persona. Esta tabla de distribución de frecuencias la podemos
representar gráficamente en lo que vamos a llamar diagrama de barras. ¿Sí? Se parece a un histograma, pero no es un histograma, porque los valores que toma la variable son valores enteros. ¿Sí? Aquí las barras están como gorditas y parece que fueran intervalos, pero no. Es, digamos, estos rectángulos están representando la probabilidad que la variable x tome el valor 0. En este caso es 0,24. Nos estaban preguntando cuál es la probabilidad que la variable x tome el valor 3. Ese valor es 0,10. ¿Sí? Entonces vemos que las barras estas son proporcionales a las probabilidades. ¿Sí? Entonces aquí en esta gráfica está representada la función de distribución de la variable x, que sigue una distribución binomial, con n ensayos de Bernoulli independientes y la probabilidad de éxito. Entonces en el eje horizontal pusimos todos los valores que toma la variable x, ¿sí? La variable aleatoria discreta x, que son 0, 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. ¿Sí? Puede haber no acertado ni una vez, 1, 2, 3, 4, 5. Esto, miren, esta gráfica está sacada de esta página, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la segunda cosa que nos preguntan, o la siguiente pregunta que tenemos que responder es: ¿cuál es la probabilidad que x sea mayor o igual que 1? ¿Sí? Esto es, que dé al blanco al menos una vez. Siento que puede haber dado en el blanco exactamente una vez, o dos, o tres, o cuatro, hasta llegar a 11. Esto, imagínense que aquí hemos calculado con este trabajo la probabilidad que x sea igual a 3, calcularla cada una desde 1 hasta 11 sería bastante trabajoso. También podríamos sumar todas estas, ¿sí? Sumamos todas estas, excepto la primera, porque es la probabilidad, nos pide la probabilidad que acierte al menos una vez, ¿sí? Entonces tendríamos que sumar a partir de aquí. En esta tabla están escritas en notación científica. Esta E significa, por ejemplo, en el caso de la probabilidad que x sea exactamente 3, es 1,025 por 10 a la menos 1, o sea, 0,1, aquí, ¿no? 0,1, bla, bla, bla. Entonces, como es tan trabajoso calcular esto, nosotros sabemos que la probabilidad del espacio muestral, es decir, que la variable x, que cuenta la cantidad de veces que la persona ha acertado, está entre 0 y 11. 11 es el máximo de disparos que realizamos. Entonces, si nosotros sumamos todas estas probabilidades, vamos a obtener 1, es la probabilidad del espacio muestral. Podemos calcular, como ya veíamos que es tan complejo, podemos calcular la probabilidad de que no acierte ninguna vez, es exactamente 0, y restarle esa probabilidad a 1, ¿sí? Bastante más fácil que esta, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos en R-Commander? También se puede hacer. ¿Cómo calculamos la probabilidad que den el blanco al menos una vez? Puede ser que al disparar 11 veces, el tirador den el blanco una vez, 2, 3, 4, hasta llegar a 11. ¿Sí? Para calcular la probabilidad que x sea mayor o igual que 11, tendríamos que calcular la suma de todas las probabilidades a partir de 1. Esta gráfica creo que sea un poquito mejor. Bien, tendríamos que sumar la probabilidad que acierte exactamente una vez, más la probabilidad que acierte 2, más 3, más 4, más 5. ¿Sí? En esta página que les mostré, es esta misma página de aquí, se puede calcular cuál es la probabilidad que x sea mayor o igual que 1, y es 0,75. Si no nos hacen calcular a mano, imagínense que hacer este trabajazo, pues no es muy tentador. Entonces, otra forma de hacerlo es, miren que aquí he quedado solamente en blanco la probabilidad que no acierte ninguna vez. Entonces, sabiendo que la probabilidad total, es decir, que desde ninguna hasta una vez, si la sumamos a todas las probabilidades, obtenemos 1, podríamos hacerlo también así. Probabilidad de x igual a 0 más la probabilidad de que x tome un valor mayor o igual a 1 es 1. Podemos despejar cuál es la probabilidad que x sea mayor o igual que 1, ¿sí? Conociendo la probabilidad o calculándola, supongamos
supongamos que no la habíamos calculado antes, ¿sí? Supongamos que no. Podemos calcular con esta fórmula, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que X sea exactamente 0? Es decir, ningún acierto. Reemplazaríamos a X, en lugar de 3 pondríamos 0, ¿sí? Acá, en este rosa pondríamos 0 y obtendríamos que la probabilidad que no acierte ninguna vez es 0,24. Si se lo restamos a 1, tenemos 1 menos 0,24 es 0,75. Aquí estarían respondidas las dos preguntas.